bendiga rica y abundantemente. En la mañana de hoy vamos a estar reflexionando. Los que estuvieron la semana pasada, de hecho le hice el comentario, ayer mi hija me dijo: ¿a que me mencionas desde el altar? Pues nadie la dijo, ella lo profetizó. Le dije a mi hija el domingo allí, muchos de los puntos que el pastor está tocando me los había ministrado el Señor en la madrugada. Con otro personaje, el pastor habló de Abraham. Y nosotros vamos a hablar de Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y de hecho, entre domingo y lunes aprendí muchas cosas sobre Naamán. A lo mejor son pocas, pero cosas que estremecieron mi vida. Y una vez más el Señor me llevaba a que tenemos que aprender a desmenuzar la palabra. Porque a veces, no estoy diciendo que ustedes no lo hagan, estoy diciendo que yo lo tengo que desmenuzar más. Porque la cultura y la historia de los pueblos influyen mucho para nosotros poder entender muchas partes de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar leyendo, es que les estoy dando tiempo, porque nos vamos a quedar en el capítulo 5, los versos del 1 al 11. Y nos vamos a quedar en ese texto. Yo marqué muchas partes con rojo, así que espero que ustedes también hagan sus anotaciones. Y la palabra saben que me gusta leerla completa y después desmenuzamos. La palabra del Señor dice así: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su Señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, al profeta que está en Samaria, no al rey, al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando llegue a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán, ustedes saben que yo lo vivo, los que me conocen. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí que yo decía para mí:
Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios. Y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Señor, te doy gracias. Porque en muchas ocasiones tú has tocado nuestras almas y has sanado nuestra lepra. Hoy te pido, Dios, que seas tú preparando al pueblo para que tu palabra llegue a nuestros corazones y haga transformación en nuestras vidas. Porque tú eres el único que conoces la necesidad de cada uno aquí. Y no importa cómo llegamos, lo importante es que tú estabas esperándonos para hacer cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Es bien interesante porque esta historia surge, ustedes saben que a mí me gusta darle un poquito de marco histórico. Cuando Siria estaba engrandecida sobre esta área, e Israel y Siria tenían problemas políticos. Y tanto que muchas veces Naamán había invadido a Israel y se había llevado gente cautiva. Se había llevado gente presa. Los estaban esclavizando. Aunque Israel tenía un rey, Siria se llevaba a la gente cautiva. Y fueron muchas las incursiones que hizo Naamán. Tanto que se llevó esta doncella. Por eso es la evidencia. Y esta doncella le servía al rey. Pero lo interesante de este caso es que en medio de esas incursiones, me gusta cuando dice, y era varón grande delante de su Señor, y por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Nos guste o no, en muchas ocasiones nuestros enemigos van a ser utilizados para Jehová salvar a alguien que no es de los nuestros. Porque si vemos a Siria, Siria no dice que por sus medios ellos fueron salvados. No dice que fue por la grandeza de Naamán. No dice que fue por la sabiduría de Naamán como general del ejército. Le está dando la gloria a Dios en ese primer texto. Porque Jehová había dado salvación a Siria. Había dado salvación a Siria. Habían reconocido que aunque ellos eran un pueblo idólatra, aunque ellos eran un pueblo lejos de la presencia del Señor, había un Dios sobre los dioses de ellos. Y muchas veces tendremos gente a nuestro lado que dirán, sí, ese Dios existe, sí, ese Dios está, pero yo sigo con mis ídolos. Pero sé que si me libré de la muerte, es porque un Dios en los cielos que me salvó. Sé que si es prosperado económicamente, es porque hay un Dios que miró. Hay gente que le da a la iglesia, y vamos a ser sinceros, porque saben que cuando ellos dan, Dios los prospera. Pero no han conocido al Dios de Israel. Es que yo soy bueno, es que yo doy ofrenda, es que yo le doy al deambulante, es que yo auspicio centros de rehabilitación, es que yo mando el dinero allá a las mujeres maltratadas. Yo coopero, pero no conozco al Dios con el que estoy cooperando. Yo doy, pero la salvación, en realidad, en la cruz del Calvario no he tenido la revelación. Pero sí reconozco que cuando he estado en peligro o he estado a punto de claudicar, he estado a punto de perderlo todo, ha venido salvación a nuestras vidas y no sé de dónde. Y tengo que mirar al cielo y decir, allá arriba hay un Dios que aunque yo no le sirvo, hizo. Y Dios está mirando esto. Dios está mirando esta situación. Porque el rey de Siria sabía que a través de Naamán Dios los había salvado.
Y vemos a Naamán. Yo me lo imagino fuerte, alto. No sé, me lo imaginé como Saúl. Y ustedes saben que los guerreros eran fuertes, altos. No iban a coger un enclenque para dirigir un ejército. No lo iban a coger. Y Naamán había tenido victorias. Naamán lo tenía todo. Tenía fama, tenía dinero, tenía fortuna. Si hubiesen habido en aquella época alfombras rojas, por donde pasara Naamán le tiraban alfombras rojas. Porque las victorias no eran del rey, las victorias eran de Dios a través de Naamán para el rey. Por lo tanto, él era un hombre muy respetado. Nadie me puede tocar. Pero le tocó algo que no esperaba. Le tocó la lepra. Y quiero hacer un alto aquí. Y yo pues me meto en camisa de 11 varas. Porque aquí hay muchos médicos. Pero hoy los médicos no van a hablar, el martes corrigen. Estuve estudiando sobre la lepra de Naamán. Porque es importante saberlo. Porque la lepra de Naamán no es la lepra que yo conozco. La que se cae en los dedos. Entendí que habían varios tipos de lepra, por lo menos dos. Y la que tenía Naamán era Hansen. No sé si lo pronuncié bien, porque eso suena a Hansel y Gretel. Pero esa, que son manchas nada más y no pierden las partes. ¿Por qué eso es importante saberlo? Porque si hubiese tenido la otra, lo hubiesen sacado del sitio. Lo hubiesen bloqueado. Y él siguió trabajando con su lepra. ¿Qué lepra hay en nuestros corazones? Que nosotros continuamos trabajando, pero no somos sanos. Porque no se ve más que la mancha y no de plátano. Y el Señor me llevaba a eso. Podemos cargar una lepra de pecado que no se exterioriza. Porque no es esa que se le caen los dedos. Es que yo ni velo al guardia, ni mato, ni velo al guardia. Pero qué lepra, ni tiro piedras, ni velo al guardia, gracias. Pero qué tipo de lepra tenemos, porque Naamán siguió funcionando. Puedes cargar una depresión que nadie está viendo, pero Dios la está viendo. Puedes estar por dentro rompiéndote, pero Dios está viendo esa lepra. Dios está viendo esa situación que te tiene enfermo mentalmente. Dios está viendo esa. Es que nadie me la ve porque mira, me he visto bella, me maquillo, me empolvo. En el caso de las mujeres, por favor, hombres, no se vayan a maquillar ahora. Me peino. Y nadie ve la depresión que te está consumiendo por dentro. Porque es una lepra de Hansen. Porque si es una lepra de Hansen, son manchas, así que me pongo manga larga. Para que no se me vea la enfermedad. Pero había un Dios que lo estaba mirando. Y no lo estaba mirando para condenarlo. Lo estaba mirando para salvarlo. Y eso es algo que a veces tenemos que entender y se nos hace difícil entender. Por eso es que hay que volver a la cruz. Por eso es que hay que volver al madero. Por eso hay que volver a entender que el amor de Dios es tan grande que va a hacer lo que sea para llegar a tu vida y decirte: yo tengo la sanidad para tu alma, yo tengo la sanidad para tu situación, yo tengo la alternativa para lo que estás pasando. Es que lo mío es difícil. La lepra de Naamán era difícil. Y Dios se encargó de arreglar la historia para que esto ocurriera.
¿Cuántas veces en tu vida, en mi vida, Dios no ha arreglado la historia para bendecirme? ¿Cuántas veces nos tenemos que sentar a las orillas del río a contar? Y eso es un salmo, a contar las maravillas que Dios ha hecho, que Dios nos trajo hasta aquí. Cuando se cantaba el corito, tu fidelidad, a mí se me saltaban las lágrimas, pero no era de tristeza. Es que el Señor empezó a traerme a la memoria las veces que Él ha sido fiel a mi vida. Y yo he sido infiel. Las veces que Dios me ha tenido que hablar de mi fidelidad y yo decirle, yo te he fallado. Porque el problema es que Naamán lo tenía todo. Y si no le da la lepra, no va a mirar al Calvario. Yo sé que ahí no está el Calvario, pero nos toca a nosotros mirar el Calvario. Yo no sé qué situación o tormenta te está tocando. Y te tengo noticias. La tormenta va a seguir. Porque Dios tiene propósito con tu vida. Porque Dios quiere que salgas de Siria y vayas a Israel. Para que escuches lo que Dios tiene con tu vida. Ahorita cantaron uno que hablaba, este mismo de la fidelidad, la mesa. Yo hace 2 domingos prediqué, no me fugué, yo lo dije, que a veces hay cosas que se olvidan. Y era un retiro en una iglesia. Y había un drama antes de mi prédica. No me pregunten del drama. Pero cuando aquellos jóvenes que tiraron el drama, porque le tocó la parte a los jóvenes y dijeron, era la vida de Timoteo y la madre y estaban haciendo la mesa. Cuando esa mujer dijo, llamen a Timoteo, que la mesa está servida. A mí me impactó, de tal modo que no vi el resto. Hermanos, la mesa está puesta. Yo les decía, la mesa está puesta. Pronto nos tocan a la puerta y nos dicen, ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay una mesa servida, pero hay que curar nuestra lepra espiritual. Hay una mesa puesta y el reloj se está dando. Y Dios lo está deteniendo porque Él quiere llegar a todos los Naamanes que hay en el planeta Tierra. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y tenemos un Naamán leproso. Y la muchacha, la cual servía a la mujer, le dijo, si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanará. Y entrando Naamán a su señor, le relató. Estoy cogiendo extractos porque ya lo leímos completo. Yo me imaginaba a Naamán. Allí no hay espejo. Digo, en aquella época yo creo que no había espejo. Si habían, pues lo estudiaré otro día en humanidades porque eso para mí es irrelevante. Pero el verse todos los días que le sale una manchita nueva. Si fueran de esas mujeres coquetas, una manchita, ya tendríamos un montón de blushes puestos para que no se nos vean las manchas del sol. Pero él cayó en un estado de desesperación. Naamán llegó a un estado de desesperación. Yo no sé si esa enfermedad también le picaba las manchas, no lo sé. Pero yo sí sé que cada día la enfermedad lo iba consumiendo. Porque anterior a ese momento, no está escrito, es mi forma de pensar. Yo estoy segura que él buscó alternativas para sanarse dentro de sus dioses.
Se te trancaron las puertas. Lo que estás planeando está trancado. Yo sé que en tu caso no. Los negocios van de mal en peor. Tú no, porque el Señor te ha bendecido. No puedes que tú no caes ahí. Los negocios se te están trancando. Las oportunidades se te trancan. El camino se te hace escabroso. Estás a punto de caer en desesperación. No, pero es que no hay problema. Yo tengo herramientas. Yo tengo fondos. Y cuando se te acaben los fondos, todavía tengo salud. Y cuando te dé la lepra de la enfermedad. Naamán se le había trancado todo, porque aunque él había ganado muchas batallas, estaba perdiendo una. Y ese es también el problema, que cuando viene la hora de la prueba, nos enfocamos en la prueba. Y aunque Naamán no era cristiano, esto se lo digo para ustedes como un cue. Cuando te toque a la puerta la tormenta, enfócate en las bendiciones que has tenido hasta ahora. Enfócate en cómo Dios te ha sacado de la prueba. Enfócate cómo se llevó tu tristeza. Enfócate cómo te puso vestiduras nuevas. Enfócate cómo te sacó del lodo cenagoso y puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos. Enfócate en adorar. Enfócate en decir, esta es peñico y ñoco. Señor me sacó de otra, de estas me va a sacar mejor. Esto es cuestión de nada. Porque al Dios que yo conozco es superior a las circunstancias que están a mi alrededor. El problema era que Naamán no conocía a Dios. De oídas tal vez como Job le había oído. Pero tiene que llegar el momento que tus ojos lo vean cara a cara en la cruz del Calvario. Que podamos entender que Él murió en la cruz para enderezar tus pasos. Y ahí vemos un Naamán con lepra. Y en este texto, yo sé que pueden diferir de mí, pero la desesperación lo llevó a un chispito de humildad. Porque después lo vamos a ver arrogante. La sirvienta me dio una alternativa. Me encanta porque la muchacha no tiene nombre. Dios va a poner gente a tu lado que no tienen nombre, que no tienen título, que no tienen experiencia, pero que tienen a Dios. Y a esas personas que a veces desechamos porque nos creemos que lo sabemos todo, son las que Dios va a utilizar para indicarte el camino por el cual debes andar. Y a esta muchacha simple, sencilla, la sirvienta, ellos escucharon la voz de la sirvienta. Una mujer simple. Dice muchacha, yo pongo como 15 años, pero no puedo decir la edad que tenía. Y esa muchacha simple, le dio la alternativa. Le dio la idea. Y hay algo bien importante que Dios me lo recalcaba a mi vida. Cuando Dios te dé la alternativa, detente. Pero ¿cómo va a ser si yo estoy loco por salir de esta lepra? Yo voy a agarrar el caballo y me voy para Israel. Allí yo me zumbo y hablo con el rey y me tienen que sanar. ¿Sabes qué? Naamán era astuto y en su desesperación se detuvo. Y fue y siguió instrucciones. E hizo un plan de trabajo. Porque él sabía que él no podía llegar a Israel solo. En Israel lo odiaban. Se había llevado a la gente cautiva. ¿Cómo llegó a Israel? Cuando tanto he ofendido a los israelitas. Cuando me los he llevado cautivos. ¿Cómo llego al pueblo de Dios? Cuando he dicho, ¿y ese Dios que tú tienes? ¿Tú crees que te vas a librar? ¿Cómo puedo yo servir a Dios si me he burlado de los cristianos?
¿Cómo puedo yo llegar a la iglesia y decirle yo quiero recibir a Cristo? Porque la doncella me lo dijo. Yo no puedo hacer eso. Cuando he pisoteado y humillado a los cristianos. Cuando les he dicho que ese evangelio pues es de ellos. Yo tengo mis propios dioses. Mis propias alternativas. Mis propios Budas. Mi propia santería. Mi propio estudio. Es que yo los he visto. Porque el diablo engaña. El diablo engaña. Y el diablo te dice, mira, haces esto. La barajita te dijo esto. Y se te cumple. ¿Y sabes que a veces se te cumple? Sí, para engañarte. Para hundirte. Para atarte. Para dejarte ahí metido. Para que gastes tu dinero en cosas vanas y pasajeras. Porque Dios no cobra. Él pagó un precio por su salvación. Él pagó un precio por mi salvación. Y lo pagó a precio de sangre. Su hijo murió en la cruz y pagó con su sangre mi salvación. Por lo tanto, el que te cobre por decirte bien, no viene de parte de Dios. Es tan fácil distinguir el enemigo, pero que mucho nos gusta ir a una mesa de brujería y que nos digan el futuro. Que mucho nos gusta poner los amuletos en las oficinas, los dream catcher, eso, para que mis sueños se cumplan. Si el sueño vino de parte de Dios, como con José, no necesitas brujería, necesitas presencia de Dios. La brujería o lo que estés haciendo va a tener la bendición de Dios en tu vida. Y cuando yo me resisto a lo que Dios quiere con mi vida, quiero decirte que estoy atrasando los planes de Dios. Es que mientras yo tenga con qué resolver, no tengo que buscar de Dios. Yo no soy dura en esto, pero me las voy a echar de Pérez Campo y Camarón Bucú. Es que yo soy experta en matemáticas. Y yo hago mis números y lo logro. Y cuando se te tranque, cuando te dé negativo, cuando la economía ya no te sustente, cuando lo que invertiste, porque invertiste y se está yendo por el desfiladero, Dios te está diciendo, hay un Dios que quiere sacarte de ese hoyo cenagoso. Si pones tus sueños en las manos del Señor, yo no estoy diciendo que soñar sea malo, porque Dios se revela por sueño. Pero cuando José recibió la revelación, no la entendió. La entendió años después cuando vio a sus hermanos postrados. Dios traza un plan para cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Nosotros lo aceleramos o lo detenemos. Por eso en muchas ocasiones nos toca la lepra de Hansen. Podemos estudiar, podemos tener buenos trabajos, podemos tener buenas amistades, podemos tener gente que nos alce las manos, pero la lepra está ahí. La lepra está ahí. Porque yo no conozco al Dios de Israel. Yo conozco al Dios de Siria. A esos diosesitos que yo no, miren, yo al revés de mucha gente, yo no te voy a decir que no existen. Yo te voy a decir que ellos están sometidos al Dios de Israel. Que ellos no pueden actuar cuando tú dices la palabra. Que la opresión del enemigo viene a tu vida, pero no puede continuar cuando la sangre de Jesucristo está cubriendo tu vida. Y ahí tenemos un Naamán que dijo, voy a hacer un plan de trabajo. Yo no sé cuando a ustedes las cosas le han salido mal y hacen un plan B. Yo a veces hago hasta la Z. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K y llego a Z. Porque los planes tienen que ir a la presencia de Dios. Los planes tienen que ir bendecidos por Dios. Dios te dio sabiduría. Ahora no te sientes a esperar que el plan venga en un pergamino. No. Tú traza el plan
Comienza a hacer. Pero antes de eso, llévalo a la presencia de Dios. Porque cuando tú trazas el plan y lo llevas a la presencia de Dios y comienzas a caminar, se te cierran y se te abren puertas. No siempre vas a oír la voz de Dios clarita. Pero Naamán sabía que en Israel había profeta. Por lo tanto, escuchó a la muchacha y el Señor, su rey, le dio cartas para que fuera a Israel. Mira, el que él le diera cartas, tenemos que ver que este era el querendón del rey. Yo lo veo así. Me ganó las batallas, me ganó las guerras. Él es el nene lindo del rey. Este no me lo toca a nadie. Pero tiene lepra. Y mis enemigos tienen la alternativa. Y le doy cartas para que nadie me lo toque. Si eso hace un rey cualquiera, imagínate lo que Dios hace con sus hijos que le aman. Sobre aquel que ama al Señor y el Señor vive en su corazón, hay una cobertura especial que Dios lo guarda. Y la carta de presentación tuya debe ser el Jesucristo en tu vida. Él iba a llevar una carta. Nuestra carta es el Evangelio. Nuestra carta es de presentación, es decirte las buenas nuevas de salvación. Naamán no podía entrar ante el rey de Israel porque lo iban a liquidar. Pero si llevaba cartas, el rey iba a decir: ¡ay, Dios mío, lo que ocurrió! Exactamente lo que ocurrió. En el verso 7, cuando él ve las cartas, rasgó sus vestidos. Miren, este rey era corrupto. Pero no es el rey de Israel. Sí, pero era corrupto. Era corrupto. Por eso es que tú tienes que ver a dónde tú vas a dónde tú vas a llevar tus cartas, a dónde tú vas a buscar ayuda, a dónde tú te diriges a buscar. Hay evangelios y había evangelios, pero hay un solo evangelio que es a través de la sangre de Jesucristo. Y tenemos que buscar gente que discierna en el espíritu quién es quién. Rasgar las vestiduras en Israel significa estoy de luto. Estoy pesadumbrado. Lo que me ha tocado vivir en este momento no lo quiero vivir. Naamán me puede matar en el altar, en el reinado. ¿Has pensado que los enemigos llegaron a la puerta de tu casa? ¿Has pensado que el enemigo no solamente llegó, sino que entró? Si entró es porque le diste el break. Y se sentó. Y te está diciendo: aquí estoy. Y él rasga sus vestiduras a ver si Dios escucha el clamor. Yo no sé cómo ustedes lo vean. Ustedes saben que yo veo misericordia por todos lados porque el Dios que me ha salvado y me ha restaurado me ha tenido una misericordia infinita con mi vida. Y este hombre también. Fíjate que a veces las enseñanzas son para muchos. Y este rey tuvo que entender que lo que él estaba haciendo oculto de corrupción, y es historia, lo pueden buscar en la historia, era el hijo de Acab. Y en lo que él estaba haciendo mal, Dios lo estaba viendo. Y no tenía autoridad sobre la lepra de Naamán. No tenía autoridad, aunque tenía posición, porque no tenía su vida recta ante la presencia del Señor. Y él dijo: el Dios de los cielos me vino a juzgar.
Y Naamán no conocía al Dios de Israel. Pero el Dios de Israel conocía al Dios de Israel. Sabía, ya habían pasado varios eventos con sus padres. Había visto la mano de Dios. Y reconoció que no podía tocar a Naamán. El plan de Naamán se fue a pique. ¿Quién soy yo? Hermano, esto nos lleva a una reflexión profunda como cristianos, de vivir una vida recta delante de la presencia del Señor. Porque si la prueba toca a tu puerta y tú estás recto ante la presencia del Señor, Dios te va a librar. Dios te va a guardar. Dios te va a dar alternativa. Pero este hombre no solamente estaba en corrupción, sino que entendía que la mano de Dios lo podía cortar. Y él no podía sanar a Naamán. Miren esto, porque aquí hay un choque de culturas. El rey lo recibió. Llevaba cartas, misas. No se supone que lo recibiera. Porque juzgamos a Eliseo porque no lo recibió. Pues eso fue lo que pasó con Naamán. Digo, mira yo, Naamán, y me manda un mensajito. ¿Pero qué se cree mandándome a mí un mensajito. Eliseo no lo podía recibir. Porque en Israel tú no podías acercarte a los leprosos. Contrario a Siria, culturas diferentes. Eliseo perdería la autoridad de Dios si hubiese recibido a Naamán leproso. ¿A quién estás recibiendo fuera del orden de Dios? ¿Qué doctrina estás escuchando fuera del orden de Dios? El rey lo recibió tranquilito. Ahí te dice lo perdido que estaba el rey. Pero Eliseo le dice, vete y dile. Porque si no, Eliseo tenía que caer en el leprocomio afuera del pueblo. Porque no se podían acercar a los leprosos. No podemos acercarnos al pecado. Yo no estoy diciendo que soy perfecta. A mí a veces me dan unos arrebatos que yo lo sé. Después tengo que decir, Señor, perdóname. No vamos a llegar a la perfección hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero hay cosas que está diciéndote Dios, no toques. No mires. Pierdes autoridad. El rey rasgó porque no tenía autoridad. Eliseo tenía autoridad y habló. Tú tienes autoridad de Dios si estás dentro del centro de la voluntad de Dios. Habló y dio alternativas correctas. Alternativas que Naamán no le gustaron. Primero, porque ¿quién se cree hay un punto que no puedo dejar pasar. Cuando Eliseo escuchó, dijo, tráiganmelo para que se sepa que hay Dios en Israel. Hermano, hay Dios en Puerto Rico todavía. Eliseo era el remanente. Nosotros somos el remanente. Todavía Dios quiere hacer milagros y prodigios a través del pueblo de Dios. Y mientras el pueblo esté recto, aquí nada lo va a tocar. Porque hay una muralla espiritual donde vendrán Naamán leproso y te van a pedir ayuda. Pero tienes que estar como Eliseo, apartado del pecado. No rasgues vestidos como el rey. ¿Cómo va a ser, Nisa? El rey estaba en corrupción. Estaba lejos de la presencia de Dios. Yo no sé qué es lo que te está pasando, que hay cosas que en nuestra vida pueden ir barranca abajo.
Y cuando tú crees que ya algo se ha solucionado, viene otra noticia. A mí me pasa igual. Pero la forma de trabajarla es distinta. No estoy diciendo no me preocupe, pero sí estoy diciéndote que yo llevo mis cargas a la presencia de Dios. Y a veces le he dicho, ya llevo 3 días pensando en esto. No tiene solución, quítame esta carga, porque no puedo con ella. Y si tú no tienes alternativa, imagínate yo. No sé qué cosas te está pasando. Lo que sí sé es que si hay una lepra que te está consumiendo, todavía hay profetas en Puerto Rico. Todavía hay profetas, gente que se levanta a orar, a interceder, a clamar y a decir, Señor, ten misericordia de esta isla. Yo sé que hay 20,000 profecías de destrucción. Pero ahí la gente que me conoce sabe que yo digo, Jehová prometió guardar mi salida y mi entrada. Jehová prometió sustentarme. Jehová prometió que si aún los lirios del campo visten así, Él me va a vestir. Jehová me dijo que no me afane por el día de mañana. ¡Ay, que el 2030! Brother, tú no sabes si vas a llegar al 2030. Ocúpate de tu hoy, de estar bien hoy. No estoy diciendo que no oigas noticias. Estoy diciendo que no te afanes, que son cosas diferentes. Porque yo las oigo. Yo oigo fuera de Puerto Rico. Sí, hay un amigo que no me habla porque me trajo una noticia de aquí. Yo le dije, no, pero ¿qué en tal sitio es esto? Y dice, me enganchó el teléfono, no sé por qué. Hay que estar al tanto. Hay que estar al tanto. Pero no me puedo llenar de esa carga. Porque Jehová dice, echa sobre Jehová tu carga que Él te sostendrá. Echa sobre Jehová tu carga. Naamán seguía con su lepra porque no le quería hacer caso a la voz de Dios. Porque no era Eliseo, era Dios. Pero ¿cómo se le ocurre a este? Es que yo me lo imagino. A este, él debe medir, para mí, no lo dice la Biblia, como 6 pies, porque esos hombres eran grandes. ¿Cómo se le ocurre a este petit decirme que me bañe en los ríos del Jordán cuando acababa de pasar una sequía y el agua se había mezclado con el fango? Y yo lo que voy a salir es bañado en fango. Un hombre tan impecable como yo. Cuando en Damasco hay unos ríos espectaculares, porque Damasco no padece de sequía. Y los ríos eso mismo, se llenan de aguas limpias. Y Él me está mandando al lodo. Y ahí yo hice un alto. Y les voy a hacer un alto y sigo. Y ahí está el pastor que va a decir sí o no. Nunca pensaron que el fango tiene propiedades curativas. Propiedades curativas. Él lo único que decía era, me van a enfangar hasta la punta del pelo. ¿Qué alternativa te está dando Dios que tú estás rechazando porque te vas a enfangar hasta la punta del pelo? Porque tú no le ves la razón. Naamán no se la podía ver porque Naamán no era científico. Naamán era hombre de guerra. Y le gustaban los ríos de Damasco, que se cree que es la primera ciudad que se fundó. El 90% de las personas, siempre hay un por ciento que dice que no. Y eran los mejores ríos. Pero eran tan limpias que no lo iban a curar. Era el fango, como al ciego que le escupieron fango. Y a veces hay que escupirnos un poquito el fango y hacer lodo para ser sanos. ¿Qué alternativa Dios te está dando? Y como eres de Siria y no conoces al Dios de Israel, le estás diciendo, esa no es la solución. Yo tengo una mejor, mira, yo voy a los bancos, yo hago esto, yo hago aquello, yo me tiro por aquí. Los ríos de Damasco van a correr porque es que yo tengo nombre. Y donde yo entro, como Naamán, alfombra roja. Y tengo las conexiones.
Y se cae el sistema y se te acabaron las conexiones. Y se te atrasó el trabajo. Y Luma nos ayuda con la luz. Así que vamos a estar, te dice el banco, vamos a estar 2 o 3 días tratando de poner a Evertech sin anuncio no pagado al día. Y son 3 días que te están muriendo porque no te fuiste a los ríos de Jordán, porque no te metiste en las aguas del fango, porque no quisiste mezclarte con lo que Dios te dijo. Y mira lo interesante, que Naamán no conocía a Dios y Dios estaba tratando con él. Para que ustedes vean que Dios siempre ha querido tratar con todo el mundo. Con todo el mundo. Y aún así, él sabiendo que todos los días se levantaba con una manchita nueva. Mire, es que un puntito no hace nada. Pero cuando el puntito se le sigue otro puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, y te forras de punto, como me pasó a mí con el chikungunya, que yo decía que eso era sarampión disfrazado, que yo me forré de punto. Entonces tú dices, sí, esto pica. Esto hay que hacer algo. Y el lodo no lo voy a usar. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho haz esto? Analízalo. Yo no pregunto. ¿Cuántas veces yo he dicho voy a hacer esto? Y Dios me ha dicho esto y no lo he hecho. Lo dejo para después. Porque esa no es la alternativa que yo quiero. Esta es más rápida. Cuidado con lo rápido. Cuidado con lo rápido. Dios maldijo la higuera y al otro día fue que se secó. Hay procesos en nuestras vidas que no son rápidos. Que no son rápidos. Pero Dios los está trabajando. ¿Sabes para qué? Para que conozcas al Dios de Israel. Para que entres en la verdad del Evangelio. Y tú dirás, Nisa, pero yo acepté al Señor. No. Es que no te puedes quedar en la puerta. Tienes que caminar mar adentro. Tienes que ir hacia la orilla. Que yo respeto a los cristianos, pero no estoy de acuerdo. Pues hay que meterte en las aguas del fango. Hay que volverte a sumergir en el fanguero. Qué bueno que las aguas del viernes estaban limpias, porque si no iban a salir un montón de fango de la piscina donde los bautizaron. No había fango. Pero las aguas de Damasco son mejor. Y miren esto. Ni siquiera fue el rey el que lo aconsejó. Yo sé que leí hasta el 11. Habana y Farfar son los ríos. Pero miren esto. Más el 13. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, no la harías. Cuanto más diciendo, lávate y serás limpia. Bueno, eso hay que aplicarnos a nosotros. Me fui otra vez para Siria. Estoy otra vez en mi desesperación. Volví al lugar de trabajo, a la escuela, porque yo era maestra, a la escuela, al lugar de donde sea, al matrimonio, lo que sea, lo que usted esté pasando. Volví a las circunstancias iguales porque no me quise bañar. Y los criados, la plebe, los de a camino, como decimos por ahí, volvieron a llamar la atención de Naamán. Y a veces queremos que el presidente, digo, no estoy hablando de política, que el presidente nos mande una carta y nos diga qué tenemos que hacer. O que el rey de Israel se arrepienta y me mande un decreto. O el alcalde de yo no sé dónde llegue y me diga. Y el Señor decide escoger a un criado. Digo, a varios, ahí habla plural. Primero una sirvienta, luego un criado. Y aquí tenemos 2 vertientes. No te sientas menos en las manos del Señor. Si Dios te está dando un mensaje para alguien, dáselo. No sientas que tú eres menos porque
no tienes una posición, porque Dios escoge a quien Él quiere para avergonzar a los sabios. Él escoge a quien Él quiera para poner a muchas veces a nosotros en su sitio y recordarnos que no somos nada sin Él. Y Él levanta a quien Él quiere. Usa hasta los muertos. ¿Cómo va a ser, Nisa? ¿Tú crees en los muertos? No. Pero los huesos de Eliseo, los huesos de Eliseo levantaron un muerto. Exacto. Él no lo hizo, pero la presencia de Dios lo hizo. Dios coge a quien Él quiere a la hora que Él quiere, cuando Él quiere para usarlo. No te sientas menos cuando Dios te está usando. El problema es mío. ¿Qué tú quieres decir? Si ustedes saben que no me gusta poner ejemplos. Si Dios te usa para darme un mensaje, si yo no lo quiero recibir y me convierto en un Naamán, el problema es mío, no es tuyo. Tú cumple con Dios. Y estos criados amaban a su Señor. Porque el que da el mensaje de parte de Dios lo da porque ama a su Señor, que es Dios. Y este Señor le dieron el mensaje a Naamán. Lo hicieron reaccionar. ¿Qué Dios está usando para hacerte reaccionar y todavía tú no reaccionas? ¿Qué forma tú quieres? ¿O esperas que Dios te hable? Porque no esperabas que Eliseo te mandara al fango. Y Dios dejó de amar a Naamán con toda su rabieta espiritual, porque es una rabieta de nene chiquito. No, lo hice como yo quise, yo no me voy a enfangar. Pues mira, llévate ropa extra como se llevan los que se van a bautizar y cuando salgas del fango te cambia. Eso es una rabieta. Yo el grande. Es que en Cristo no somos grandes. El único grande es Dios. El único grande es Dios. Y ahí estaba Naamán escuchando a sus criados. Probablemente cuando se volvió a mirar le habían salido, esto es invento mío, por favor, le volvieron a salir 2 manchitas más. Y dijo, esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Si Dios está tratando de captar tu atención, porque hay situaciones que son normales, naturales, pero hay situaciones en que Dios dice, no, a este yo lo quiero salvar. Es que por este están orando. Es que por este hay alguien que está doblando rodillas. Es que por este yo estoy escuchando el clamor de los que me piden. Y la palabra dice que claman los justos y Jehová los oye. Tu oración no es en balde. Por quien tú estás clamando no es en balde. Dios lo va a sacar de Siria y lo va a llevar al río Jordán para que tenga un encuentro con Dios. Pero ese día solo lo sabe Dios. Solo lo sabe Dios. Ahora depende de la persona si acepta o no acepta a Cristo, porque Dios llega hasta un punto. Y aquí vemos que los criados le dicen, lávate y serás limpio. Difícil, ¿verdad? Que con fango yo me limpie. Difícil, ¿verdad? Si hay algo que apesta, y sobre todo cuando se seca. Vuelvo y digo, yo me meto en camisa de 11 varas. Es la sangre. Sin embargo, Dios quiere lavarte en su sangre para que tú seas limpio de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo te limpia de toda tu maldad. Y la sangre de Jesucristo trae cautivo todos esos pensamientos de que no hay alternativa. La sangre de Jesucristo te cubre de tal forma si te sumerges en su sangre. Porque aquí está en el Jordán. Yo estoy invitándote a sumergirte en la sangre del Espíritu. La sangre de Cristo a través del Espíritu Santo. Cuando tú te sumerges en tu sangre, tú eres más limpio que la nieve. Y tu visión cambia. Porque cuando tú conoces al Dios de Israel, tu visión cambia. Porque ya no lo ves con el intelecto. Lo ves como aquel que te redimió. Lo ves como aquel que llegaste sin oportunidad y te dio una oportunidad. Lo ves como aquel que quisiste tal vez suicidarte y no lo permitió para que volvieras a escuchar del Evangelio.
Cuando te sumerges en tu sangre, eres libre de verdad. Y vas a sentir una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Cuando dejas sumergirte en las aguas de la sangre del Señor, eres libre. Eres libre. Las circunstancias pueden continuar. Pueden continuar, pero las vas a tener desde otra forma. Esta mañana venía en el radio y la persona decía, si no sientes opresión, si no sientes persecución, si no sientes que te persiguen, examínate. Porque cuando Dios está trabajando con uno, el enemigo se va a levantar y te va a querer tumbar. Pero está en ti no bañarte en Damasco. Está en ti, míralo, mira el lindo del 14. Él entonces cuando entró, cuando el Espíritu entra y te dice, esto es lo que hay, y Él descendió. ¿De qué Dios quiere que tú desciendas? Hermano, de lo más que Dios quiere, y perdónenme en verdad, porque es lo más que yo he leído en la Biblia, y a lo mejor yo estoy mal, pero creo que no. Creo no, estoy segura que no, pero hay que pasar, tú sabes, para que no se sientan mal. Al altivo Dios lo mira de lejos. Y mientras mi orgullo esté en mí, Dios no puede trabajar conmigo. Mientras Nitza entienda que ella tiene todas las herramientas y que ella es la que es, Dios no puede trabajar en mis áreas. Yo tengo que hacer como Naamán, descender a su presencia, bajar a su presencia, hacer su voluntad y zambullirme. Yo sé que no entro en los significados aquí, pero 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿A dónde tienes que descender? Todos tenemos orgullo. Miren, hermano, el que me diga que no ha sentido orgullo en su vida, como les digo, si se hace llamado, pase al frente y pida perdón. Porque eso es mentira. Y todos hemos sentido un orgullo en nuestra vida. No es que no tengamos orgullo, porque yo me siento feliz de ser hija de Dios, de que Él esté conmigo, y eso es un tipo de orgullo. Es ese orgullo de que nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Es ese orgullo que me aparta de Dios. Y el salmista lo dice, al altivo Dios mira de lejos. Pero cuando yo desciendo y le digo, aquí estoy como soy. Lo intenté todo, pero cada día me salía más lepra en mi cuerpo. Y ese profeta tuyo, mira que se le ocurrió. Porque con Dios hay que ser sincero. Tal vez usted no lo diga aquí, pero en su cuarto dígalo. Ese profeta tuyo que me quería enfangar, hoy día le dirían, es que te quería, en el fango hay sanidad. Pero es que yo quería las aguas de Damasco. Pero cuando Él descendió de su pensamiento, de su raciocinio, fíjate que Él razonó lo correcto. Yo no estoy diciendo que Él no razonó lo correcto, Él razonó lo correcto. Dentro de su cultura, Él razonó lo correcto. Y Dios tenía para lograr la salvación de Naamán, porque la historia dice que Naamán fue salvo y después habló del Señor. Yo llegué hasta ahí. Tenía que quebrantarle toda su autoridad. Porque una persona en autoridad no quiere someterse a la autoridad de Dios. Y aquí el soberano es Dios. Él es soberano. Y cuando Naamán descendió, fue sano. Nos ponemos en pie. Cuando hacemos la voluntad de Dios, es que vamos a ver nuestra sanidad.
Cuando entendemos, hay una bendición a la vuelta de la esquina. Hay una bendición a la vuelta de la esquina, hermano. Mi terquedad no me deja alcanzarla. Mi raciocinio no me deja alcanzarlo. Mi resistencia retrasa. Ese es el tema de hoy. Mi resistencia retrasa lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para mí. Y hay alguien que hoy quiere quebrantar esa resistencia. Dios quiere darte esa unción que rompe todo el yugo. Esa unción que baja de lo alto y quebranta nuestro ego. Esa unción que nos lleva a conocerle. No voy a hacer llamado. Digo, después si el pastor quiere lo hace. Pero sí quiero interceder. Sí quiero interceder porque yo sé que lo que tú tienes que entregar al Señor lo tienes que entregar tú. No lo puedo entregar yo. Yo no sé si tú no te quieres mojar en el Jordán. Pero hoy es día de zambullirnos en el Jordán. Y no se preocupen que no van a salir enfangados porque es imaginario, pero es hora de zambullirnos y no salir con fango, sino renovarnos con la sangre de Jesucristo. Y la presencia del Espíritu sea sobre nosotros. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos como pueblo. Muchas veces, Señor, te hemos fallado. Te hemos fallado cuando queremos tomar nuestras propias decisiones. Te hemos fallado cuando nos vamos a Siria y no queremos escuchar la voz del Dios de Israel. Pero aquí estamos porque tú eres Dios. Tú eres Dios perdonador. Yo no sé cuántos de nosotros hoy necesitamos sentir tu perdón, tus dulces caricias. Yo no sé quién vino cargado, pero Espíritu de Dios, hoy paséate de forma especial. Que podamos entender, oh Dios, que hay que bajar a Israel para conocerte. Que hay que bajar a Israel para tener un tú a tú contigo. Y que todos esos planes que tenemos, tú vas a tomar el control si te los entregamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para que tú obres en nosotros. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quédese de pie, no se sienten. Fíjese que, y breve, voy a ser breve por haber sido llamado para sanidad. Fíjese que la lepra de Naamán estaba tapada por su ropa, por su armadura, porque era un general. La lepra importante aquí es la lepra espiritual que está debajo del matiz emocional del intelecto, de la carnalidad, que enmascara tu verdad para que no aceptes tu falla como ser humano que somos imperfectos. Así que el llamado hoy es bien claro y tangencial. Tenemos que entender que somos imperfectos y que Dios permite las pruebas y las circunstancias y te trae al conocimiento de la verdad para que tú hagas un autoexamen reflexivo donde tú has fallado a Dios y le entregues verdaderamente en humildad y en plena certidumbre de fe para que Él limpie esa lepra espiritual que mantiene una enfermedad vigente en tu vida. Le explico. El origen de las enfermedades es a nivel espiritual y se manifiesta en el plano científico, que como médicos podemos ayudar las vidas. Pero no tenemos 100% la enfermedad curada. Mas Dios sí te muestra para sanarte por completo. Y lo hace de gratis cuando venimos en humildad y en plena certidumbre de fe, creyéndole a Él y entregándonos a Él en plena humildad. Y entonces Él obra para sanidad. Hoy es el llamado de sanidad. Yo no sé la enfermedad que tú puedas tener, pero Él sí la sabe. Hoy es día de entregarle lo que somos, entendiendo que por misericordia somos lo que hemos llegado a ser por Él.
Y nosotros somos tierra, hermano, porque del polvo vinimos, del polvo fue que Él nos hizo. Por eso nuestra constitución química y mineral está representada en la tierra. Tenemos que pensar un poquito. Nosotros no somos lo que decimos que somos, sino lo que hacemos delante del poderoso Dios, omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Cuando verdaderamente venimos en la actitud correcta, pensamiento, palabra, obra y acción, le estamos respondiendo al origen de nuestra creación. Y si nosotros hemos entendido que Él es el creador de cada uno de nosotros, es momento de decir, hasta aquí, basta ya. No quiero más enfermedad, pero voy a hacer un pacto de servirte en espíritu y en verdad. Hermano, y esto no es de religión, sino de relación con Dios. Cuando uno verdaderamente se analiza de quién es uno, en humildad y en plena certidumbre de fe, entonces sabe uno quién es el Dios que nos trajo a vivir en este mundo y en esta pequeña isla de Puerto Rico. ¿Quién es el que te bendice verdaderamente y no añade tristeza? ¿Quién es el que te otorga toda bendición y de noche no estás pensando en las situaciones y los problemas, sino descansas por completo? Porque sabes que hoy fue esto, pero mañana será mejor. Que cada día de tu vida es prospectivo hacia una bendición suprema del cielo. Que todos los acontecimientos Dios lo tiene en control para bendecir tu vida. Pero tienes que creerle a Él. Tienes que rendirte delante de Él. El general Naamán tenía una lepra que podemos decir que era el bacilo de Hansen. Pero una lepra no se curaba porque Dios tenía intención de que le conociera al Dios de Israel. Hoy Dios ha permitido algún tipo de aflicción en tu vida para que se la entregues a Él y puedas empezar a relacionarte con un Dios verdadero. Con un Dios que no comparte su gloria con nadie, pero Él te la da a ti para que tú lo reconozcas a Él por encima de todo. Y lo hace de gratis. Para que puedas valorizar lo que realmente es Dios para tu vida. Así que los pesares y los dolores que tengan, las preocupaciones, los desasosiegos, la incertidumbre de un futuro, ya deje de preocuparte a ti. Porque Dios promete que Él pelea la batalla por ti y va al frente como poderoso gigante si tú le das su corazón a Él. Y ahí está la diferencia. Esto es decisión individual de cada uno. Dios no tuerce el brazo, pero te dice la verdad. Y tú decides si la coges o no la coges. Así que hoy es día no solamente de asegurar tu salvación, hoy es día de que tu vida sea bendecida de principio a fin. Y cuando Dios bendice esto bien, nunca jamás añadirá tristeza, sino será un gozo, fortaleza y amparo y seguridad de que en cualquier tribulación tú tendrás victoria. Si se lo va a dar el Señor, déselo de verdad. Así que hoy es día de bendición para tu vida en todos los sentidos, hermano. No solamente en el espiritual. Vamos a comenzar la oración en el espiritual, pero también vendrá la manifestación física de sanidad. Así que el que siente su corazón y lo quiera recibir, haga como hizo el profeta Naamán. 7 veces bañarse en un río sucio del Jordán. Es la perfección de Dios, porque el número 7 es perfecto. Quiere decir que el ordenamiento de la perfección vino sobre ese profeta, sobre ese general a través del profeta. Hoy llega a ti a través de la sierva del Señor, por el mensaje que escrito está. Ella le predicó como está la palabra, hermano. Ya no alteró, lo que pasa es que ella dice, pero mire, lo dijo como es. Te puede estar seguro que si no hubiera hecho las cosas como es, yo me paro ahí con la Biblia en la mano y esta es la palabra. Pero ella está bien preparada en la palabra también, porque es una sierva preparada para la palabra. Ella es humilde, no se lo va a decir usted, pero ella estudió también teología. Quiero decirle que hoy es día de bendición para tu vida. Si tú quieres el milagro para tu vida, empieza por entregarle tu corazón y el resto Dios lo hará.
Así que aquellos que crean en lo que estamos hablando por la palabra, porque aquí se predica la palabra, no palabra de hombre, la palabra escrita, la Biblia. Haga esta oración conmigo y pase a recibir su sanidad. Repita conmigo: Señor Jesús. Pase ahí, está bien, claro que sí, siervo. Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón, me rindo a ti, reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo. Me has hablado de muchas formas, mas he sido terco y me he resistido. Pero hoy abro mi corazón, te pido perdón y no solamente te digo que inscribas mi nombre en el libro de la vida, sino que traigas a mi vida la bendición que tienes para mí, el plan perfecto que tienes para mi vida, para mi descendencia y mi futuro, porque yo sé que tú siempre lo haces mejor. Así que hoy, Señor, clamo a ti en acción de gracias y arrepentimiento de mis pecados, para que yo sea renovado en ti, para hacer toda buena obra y don perfecto que viene del Padre de las luces. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Déselo al Señor. Escúcheme bien, aquellos que están por internet, que sé que están en otros países. Si usted hizo esta oración, entonces haga un acto de fe y pase al frente para que reciba su sanidad. Tan solo por creerle será hecho por el poder de su palabra, que hizo los cielos y la tierra. Y oro, si alguien tiene esa necesidad, puede pasar aquí. No lo voy a tocar, no tenga miedo si se cae al piso. Dios es el que hace las cosas. Deje de pensar en la ignorancia de la mente y simplemente créale a Dios. Y se acabó, punto y se acabó. Porque es Dios quien lo hace. Pero eso va a depender de su corazón. Adelante, pasen aquí, no tengan temor. Vamos, hay más espacio aquí. Sí, Señor. Amado y eterno Redentor, hay más espacio acá. En este momento, Señor, hemos hablado tu palabra. Tu palabra no retorna atrás vacía y prospera para lo cual ha sido enviada, porque escrito está en la palabra y lo digo como está escrito en tu palabra. Así que hoy te presento cada vida que tú conoces. Tú los llamaste. Tú sabes el detalle de cada uno de ellos, porque es el trato entre tú y ellos y tú. Y te pido ahora mismo en el nombre de Jesús que tú mires sus corazones arrepentidos. Toca y sana ahora mismo. En el nombre de Jesús, Rakata y Manacala. Y Asomanacá y Tamahana. Dice el Señor, porque el que cree en mí, como ríos de agua viva, pasaré. Y ese río de agua viva se llevará todo aquello que es sucio, que te ocasiona enfermedad, que no te deja respirar bien, que causa dolencias a tu cuerpo. Las quito ahora en el nombre de Jesús. Dele gracias, dele gracias.